El presente contacto lo hacemos nosotros desde Caracas, Venezuela, específicamente desde el IESA, para conversar y darle un abreboca de todo lo que está haciendo ya el desarrollo de este Foro Perspectivas 2018 que está haciendo esta academia, el IESA, por supuesto con José Manuel Puente, que es uno de los profesores titulares del IESA, también economista. En primer lugar, usted, analizando el tema de las perspectivas económicas en este caso, ¿cuáles serían las perspectivas económicas para Venezuela, entendiendo este modelo productivo, este modelo socialista, económico, socialista, a qué nos ha llevado, cómo pudiese enfrentar para de alguna manera tratar de frenar todo lo que ha sido, digamos, el cerco internacional que Venezuela tiene por el no reconocimiento de la Asamblea Nacional y este tema que tiene para poder transar dinero en el exterior y hacer todo el tema comercial, y por supuesto eso reduce las posibilidades de que la gente, la sociedad pueda tener alimentos en los anaqueles y toda esta situación de desabastecimiento tanto en medicina y en alimentos que ha demandado también que se abra un canal humanitario. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve para este año 2018? Bueno, desde el punto de vista estrictamente económico, Venezuela vive una fase de colapso macroeconómico. Lamentablemente el 2018 es ya casi inevitablemente el quinto año consecutivo de recesión. Entre el 2013 y 2018 se ha perdido cerca del 50% del PIB, cerca de la mitad del Producto Interno Bruto de la producción de bienes y servicios ha desaparecido consecuencia del ciclo recesivo, contractivo. Eso acompañado además con un proceso de hiperinflación y además con un sistemático desabastecimiento, niveles de desabastecimiento nunca antes vividos en la economía venezolana. Conclusión, estás hablando de un ciclo recesivo muy agudo con hiperinflación y sistemático desabastecimiento. Esta crisis ha sido muy larga, muy profunda y se requieren de cambios en política económica. Sin cambios en la política económica no habrá una reversión del ciclo de desastre macroeconómico que vive Venezuela. ¿Cuáles serían esas soluciones que se plantean? Tienes que ir a un programa de reformas integrales. Yo a lo largo del evento vamos a hablar en detalle de esas reformas, pero tienes al menos 7 o 8 líneas de las cuales mencionar las 3 o 4 más importantes de lo que debería hacer un país como Venezuela para revertir el ciclo de recesión y recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Tienes que desmontar el control de cambio. Esa es la principal camisa de fuerza que tiene esta economía, y ir a un esquema con un tipo de cambio único competitivo. Tienes que desmontar los controles de precios. Detrás del desabastecimiento, la variable clave son los controles de precios. Tienes el nivel de reservas internacionales más bajas de los últimos 21 años, tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer tu sector externo y poder entregar dólares al aparato productivo y estancar el juego. Es decir, tienes que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo para revertir este ciclo económico que, como yo voy a mostrar ahorita, es la peor recesión que ha vivido Venezuela en los últimos 70 años y es la peor crisis económica que ha vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Ahora, doctor Puente, el entender esta situación económica sin una solución política parece inviable. Al menos los encuestadores, inclusive economistas, también coinciden en la necesidad de que estas soluciones van de la mano con una solución política. En medio de esa situación, ¿cómo poder entender una situación económica sin que pase por un destrancar el juego político? Sí, aquí voy a hablar como venezolano porque no es mi área de experticia, pero para mí está muy claro que sin cambio político no hay cambio económico. La sociedad venezolana tiene que buscar los mecanismos institucionales, constitucionales, democráticos para generar un cambio político, generar un nuevo gobierno con piso político amplio que pueda instrumentar las reformas económicas que esta economía ha pedido a gritos durante años. El gobierno actual no puede ni quiere llevar a cabo esas reformas y la continuidad del gobierno actual es la continuidad del desastre macroeconómico y los venezolanos tenemos que estar muy claros en esa realidad. Ya se firmó un decreto por parte de la administración de Donald Trump con el tema del petro. ¿El petro realmente se puede ver como una solución para tratar de paliar un poco esta crisis mientras se estabiliza, digamos, el país, así como lo está vendiendo el Ejecutivo Nacional, más allá de las sanciones que se dieron ayer? Y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el petro no lo para nadie. ¿Quién está dispuesto a invertir en una criptomoneda emanada por el gobierno nacional que no tiene, digamos, un valor subyacente claro, al menos para cualquier inversionista extranjero? Con toda la ecuanimidad posible, bienvenida a las criptomonedas como un complemento de las monedas de referencia internacional, pero de ninguna manera el petro
va a sustituir lo que son las monedas de referencia internacional. En el mundo, en este momento, el 80% de las transacciones que se hacen para intercambio comercial se hacen en dos monedas. Dólares, el 45% de las monedas, y euros, el 35% de las monedas. Es decir, entre el dólar americano y el euro europeo se concentran el 80% de las transacciones internacionales. Pensar que una criptomoneda y pensar que el petro va a poder sustituir esa moneda es simplemente un objetivo de política económica completamente irreal. Además, Venezuela está viviendo, como mencionaba, su peor ciclo recesivo de la historia, fuertes inflaciones, hiperinflaciones, muy fuertes devaluaciones. Y en ese contexto, una moneda, una criptomoneda tiene muy pocas probabilidades de tener éxito. Es decir, si hay una solución al problema, no pasa por la criptomoneda. Hay quienes sustentaron que el tema de las criptomonedas pudiera ser ya las puertas para el desmontaje gradual del control de cambio, porque se estaba permitiendo de alguna manera, lo estaban viendo positiva en el caso de que se pudiera permutar y que se pudiera de alguna manera transar a través de una permuta con una valorización de estas criptomonedas, y tratar de ver ahí cómo manejar la economía para que personas pudieran de alguna manera transar libremente dinero, al menos en este caso, y poder convertirlo en dólar o en euro, que al final es lo que la gente busca, o en el caso del bolívar, tratar de repatriarlo de alguna manera. ¿Usted no lo ve posible desde esa concepción en el caso de la permuta? Yo no creo que la criptomoneda y el petro pueda generar esa dinámica. Lo que creo es que hay que desmontar el control de cambio y generar un esquema cambiario, cualquier sea, libre convertibilidad al estilo chileno, al estilo peruano, dolarización al estilo ecuatoriano, pero un esquema cambiario que permita la libre convertibilidad del bolívar sobre otra moneda, en este particular caso, una moneda de referencia como el dólar americano o el euro europeo. Pero la criptomoneda no resuelve ese problema, esa restricción del sector externo de la economía, y al final el problema de fondo es otro. El problema de fondo es replantearte la política económica, un programa de reformas integrales y desmontar el control de cambio. Se está hablando de sanciones ya petroleras un poco más fuertes, que sería nuestro principal socio o nuestro principal bien para nosotros generar riquezas a los venezolanos. Desde el punto de vista económico, de concretarse una sanción de carácter petrolero en Venezuela, ¿qué significaría? Bueno, ya decía yo que Venezuela vive la peor crisis económica de su historia. De concretarse alguna de estas decisiones, lo que va a hacer es empeorar al enfermo. Va a tener impactos que van a agudizar el ciclo recesivo, inflacionario de desabastecimiento. Ya las cosas van muy mal, y si se anuncian medidas adicionales y sanciones internacionales adicionales, eso va a tener impactos aún más negativos sobre la economía. ¿Las sanciones entonces sí han permeado sobre la economía venezolana? Bueno, lo de las sanciones es un debate complejo. Yo creo en las sanciones focalizadas a individuos, no creo en las sanciones a nivel general o nacional. Porque han sido. Porque esas sanciones muchas veces le pueden generar a los gobiernos la excusa para decir al colectivo que la crisis no es culpa de su incompetencia en el manejo económico, sino que es culpa de la guerra económica, del sabotaje del imperio norteamericano. Y lo que sí tenemos que tener muy claros los venezolanos es que esta crisis es una crisis autoinducida, consecuencia de 19 años de errores en política económica, de un cóctel de política económica que ha llevado a la economía venezolana a la peor esquina de su historia. Es consecuencia del mal manejo y de la incompetencia, y no de las sanciones que ha implementado Canadá o Estados Unidos. El reconocimiento de la Asamblea Nacional para hacer negocios de carácter internacional también ha sido de alguna manera un motivo para que Venezuela no pueda, por lo menos en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, poder transar y hacer intercambio comercial de bienes y servicios con los pocos dólares que pueda tener, para tratar de mejorar un poco la situación. Eso ha sido determinante con su conocimiento del tema también de la economía internacional y cómo se está manejando Venezuela, cómo es vista Venezuela como un socio comercial para cualquier país de Estados Unidos, inclusive América Latina, con el tema de las sanciones, y toda Canadá y Europa. Sí, todas estas decisiones tienen impactos negativos sobre la economía, y sin lugar a dudas las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional han tenido impactos sobre la economía. Pero hay que recordar algo que es muy importante. De acuerdo a la Constitución vigente, toda ley o proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de endeudamiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Esa es lo que plantea la Constitución. Puedes estar de acuerdo o no, pero esa es lo que plantea. Y en este caso, el gobierno, el Ejecutivo, ha estado tomando decisiones de endeudamiento sin el aval de la Asamblea Nacional, y eso legalmente, constitucionalmente,
es, valga la redundancia, inconstitucional. Entonces, obviamente, en la medida que tienes ese choque entre poderes que violentan la Constitución y las normas, evidentemente eso tiene impacto sobre los mercados y tiene impacto sobre la economía venezolana. En conclusión, este conflicto entre Asamblea Nacional y Ejecutivo, en mi opinión, por el desacato del Ejecutivo de respetar las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, tiene sin lugar a dudas también impactos negativos sobre la economía. Ya para finalizar, China, al menos en las informaciones que nosotros manejamos, se está erigiendo como una nueva economía, un nuevo socio comercial viable para países como Venezuela, es uno de sus principales socios comerciales. ¿Con quién le queda Venezuela comercialmente para poder hacer actividades de carácter económico que le puedan rendir algún fruto o retroactividad en divisas para tratar de alguna manera mantener algún tipo de estabilidad o un piso económico que le haga menos abatible la vida del venezolano? Sí, si uno ve los patrones de comercio venezolano en los últimos 18 años, uno ve algunos cambios importantes y uno de ellos es el rol protagónico que tienen patrones de comercio China ahora, un rol protagónico que no tenía hace 20 años atrás. En mi opinión, bienvenidos. Todos los que quieran hacer negocios con nosotros, que generen riqueza y bienestar para los venezolanos, bienvenidos. Pero que hagamos negocios con China o con Rusia no quiere decir que no entendamos que todavía nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos. En los últimos 20 años ha llovido mucho, han pasado muchas cosas en Venezuela. Y aunque China es el segundo socio comercial más importante de Venezuela, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial. Y al igual que lo es Estados Unidos, lo fue durante mucho tiempo Colombia, México. Es decir, ¿por qué cerrarnos a la posibilidad de hacer negocios, buenos negocios, con muchos de nuestros vecinos, como Colombia, con México, con los Estados Unidos y bienvenido China y Rusia, y tener un pool de países con los que puedas intercambiar, generar riqueza y redistribuirla? No hay ninguna razón para cerrarse a un grupo de países y solamente hacer negocios con un grupo de países que puedan tener afinidad ideológica, política contigo. No hay ninguna razón porque eso atenta contra el bienestar de los venezolanos. De lo que se trata es de generar riqueza y poder redistribuirla sin dogmatismo y sin juicios de valor sobre temas políticos e ideológicos. Agradecemos al economista José Manuel Puente, profesor del IESA, por esta radiografía del tema económico nacional e internacional. Por supuesto, ya las soluciones ante los problemas que ya todos conocemos, hay soluciones concretas, que es una apertura a la economía nacional, a que venga la inversión extranjera, con la libertad que, por supuesto, la actividad económica requiere. Un desmontaje, por supuesto, del control cambiario, que es la principal camisa de fuerza, según José Manuel Puente, que no hace dinamizar la economía y nos mantiene en este ciclo hiperinflacionario, este ciclo recesivo ya de 5 años, en una recesión continua, según lo que manejan los expertos en el área económica. Nosotros vamos a estar bien pendientes ante todo lo que son las exposiciones que se están dando en esta perspectiva 2018 que realiza el IESA. Mientras tanto, lo invitamos a mantenerse pendientes a través de nuestra señal de BPI TV desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo.